Sí. Bueno, yo leo la traducción. Bueno, otra vez vuelvo a empezar. Hoy voy a hablarles de Levítico 4. Mi nombre es María Hernández, maestra de la palabra. Significa que enseño la escritura a las personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Mis canales de TikTok son @daza.predicaciones, YouTube @daza-g2j, mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Y les pido que por favor vayan a mi canal de YouTube y se suscriban porque tengo en este momento 30 suscriptores y necesito 50 para poder transmitir en vivos desde YouTube. Entonces les pido por favor que me hagan ese favor. Hoy sí, no sé, con la ayuda de Dios, no se va a cortar desde TikTok porque es que anteriormente yo me salía de la aplicación, iba y leía en otra aplicación la Biblia y no se cortaba entonces el live, o sea, no. Pero ahorita lo que hice, como la Biblia textual no es muy difícil de conseguir, la versión 4. Entonces lo que estoy haciendo es imprimiendo lo que debo leer cada día. Entonces hoy les voy a leer Levítico 4 y tengo acá la hojita impresa de Levítico 4. Bueno, y dice, y Levítico 4. Y YHVH habló a Moisés. YHVH son el nombre del Señor, porque en hebreo el nombre del Señor se escribe en hebreo, el hebreo bíblico es sin consonantes, entonces todo se escribe sin consonantes, pero el nombre del Señor no se le puede poner consonantes porque no se sabe qué consonantes deben, qué vocales, disculpen, vocales, o sea, es solamente consonantes. Todo el hebreo, el original, está escrito solamente con consonantes, no tiene vocales. Las vocales se las agregaron los mismos judíos que se conocen la Biblia, o sea, que ellos saben la Biblia, se la aprendieron, se la saben, entonces ellos saben con qué vocales va, pero el original realmente es sin vocales. Ok, entonces, pero el nombre del Señor, ellos no saben cómo es el nombre del Señor, ningún judío dice el nombre del Señor porque no saben cuál es el nombre del Señor, porque ellos omitieron decir el nombre del Señor porque alguna vez alguien dijo el nombre del Señor y blasfemó. Entonces ellos, para no ofender el nombre del Señor, simplemente dejaron de pronunciarlo. Y cuando tú dejas de pronunciar algo, se te olvida. Entonces ellos no saben cuál es el nombre del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento podríamos entender cuál es el nombre del Señor, ¿cierto? Y el único nombre que está registrado en el Nuevo Testamento es Jesús. O sea, no hay otro más nombre del Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. O sea, así le agradó el Padre. Cuando Jesús vino, ¿cómo llamó al Padre? Pues Padre. No le puso nombre, ¿cierto? ¿El Padre cómo se llama? Pues Padre. ¿Ok? Porque nos referimos es a Él. Y cuando, para las demás personas, ¿quién es? Pues Dios. Y si quieren un nombre, el nombre es Jesús. Ese es el nombre, sobre todo nombre, el nombre que Dios nos dio para salvación. Entonces, dice Levítico 4, capítulo 4. Y YHWH habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de YHWH sobre las cosas que no se han de hacer, e infringe alguno de ellos, y el sumo sacerdote, el ungido, es quien ha pecado, bueno, e infringe alguno de ellos, o si el sumo sacerdote, el ungido, es quien ha pecado en perjuicio del pueblo por el pecado cometido, ofrecerá a YHWH como expiación un novillo sin defecto. Entonces aquí está diciendo, si alguien del pueblo comete algún pecado, y eso es infringir alguno de los mandamientos, alguna de las cosas de la ley, haciendo lo que no tiene que hacer, entonces, ¿qué tiene que llevar? Un novillo sin defecto por expiación. Tanto si lo hace el sacerdote como si lo hace el sumo sacerdote, como si peca el pueblo, ¿ok? Y sumo sacerdote aquí dice el ungido. Ungido, mi amado, significa Cristo. En la escritura, los que eran ungidos eran los sumos sacerdotes eran ungidos para presentarse al servicio de Dios, eran ungidos con aceite. ¿Quién más era ungido? El rey de Israel era ungido. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es la persona que presentaba los sacrificios. O sea, entre los sacerdotes, todos los sacerdotes podían ofrecer incienso, podían hacer algunas cosas en el lugar santo, pero entrar al lugar santísimo solamente podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces el sumo sacerdote era especial y es el que aquí se llama ungido. Ahora el rey también es un ungido de Dios. ¿Ok? Entonces el rey, uno de los reyes fue el rey David, se ungen con aceite, entonces eso significa Cristo, Cristo significa ungido. Entonces esas personas que son sacerdotes, que son el rey, están prestando un servicio a Dios. Por eso el que se enfrenta a esas autoridades en ese tiempo, se enfrentaba directamente a Dios. Por eso el Señor decía, no toquen a mis ungidos, porque el que tocaba al ungido, que era el rey
o que era el sumo sacerdote, igual también los sacerdotes eran ungidos, pero no tenían esa unción especial de dirigir al pueblo como el rey y como el sumo sacerdote que presentaba las ofrendas por el pueblo, por todo el pueblo, por toda la nación de Israel. Y Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el rey, o sea, es una representación es de Cristo. Ahora nosotros no tenemos esa representación porque ya tenemos a Cristo. ¿Ok? Entonces eso de no tocar a mis ungidos, pues ya no aplica de esa manera. ¿Ok? Porque el ungido es Cristo. Ahora, ¿quiénes somos ungidos? Todos los hijos de Dios somos ungidos. Todos, 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 todos los hijos de Dios. Entonces cuando un pastor dice, ay, es que la Biblia dice no me toquen, está muy errado porque todos somos ungidos. Él también está tocando a aquella persona. Alguna vez yo le dije a un pastor en una iglesia que estaba haciendo las cosas mal, ¿sí? Y le dije por algo, ¿ok? Y como siempre, entonces ahí me respondieron, ay, no sé quién es, que no sé qué, no sé qué. Bueno, él dijo, ¿usted quién es? No sé qué, no sé quién. Pero sin embargo, hizo cambios, ¿ok? Él se ofendió porque yo quién era para hablarle, pero sin embargo, él sí sintió que eso venía de parte de Dios porque hizo algunos cambios, ¿cierto? Creo, no sé, ¿ok? Pero en todo caso sí que se ofendió bastante por eso. Y no nos debemos ofender, mis amados. O sea, una persona que le dice a usted quién es para hablarle, o sea, está pisoteando a Cristo. Porque ¿quién soy? Pues soy una hija de Dios como usted, si usted es hijo de Dios, ¿ok? Somos iguales, o sea. Entonces el ungido es Cristo, verdaderamente el ungido es nuestro Señor Jesús. Ok, y está representado en Israel, en el Antiguo Testamento, por el sacerdote, por, eh, por el sacerdote, por el rey y también por los profetas. Los profetas también eran ungidos por Dios para llevar la voz de Dios al pueblo. Y los profetas eran los que iban, y los profetas eran los que les hablaban al rey cuando hacía algo malo. O sea, el rey tenía que dirigir bien al pueblo, pero si el rey estaba haciendo algo malo, el profeta, por ejemplo, el profeta Natán fue y le habló a David, le dijo, David, pecaste contra Dios. O sea, fue y le habló. Y también Samuel le dijo a Saúl, Saúl, estás actuando mal. O sea, los profetas son los que les hablaban porque el profeta es la voz de Dios. Profeta significa eso, llevar la voz de Dios. Entonces, por eso el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y fue escrito por el Espíritu Santo. Dios inspiró a todos los profetas para para que ellos escribieran el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David era un rey, pero también era profeta. Por ejemplo, Abraham era profeta. ¿Ok? Todo el que tenía acceso a la voz de Dios se considera profeta, porque profeta significa hablar de parte de Dios. Eso es lo que traduce ser profeta, es la voz de Dios, ¿cierto? Dice, bueno, entonces aquí están hablando del ungido, del pueblo, entonces lo que tienen que presentar, dice que aquí que un novillo sin defecto. Conducirá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de YHVH, y apoyando su mano sobre la cabeza del novillo, degollará el novillo delante de YHVH. Y el sacerdote, el ungido, a quien le fueron consagradas las manos, tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión, mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante YHVH hacia el velo del santuario. Entonces, mira, había un velo en el lugar santo, que allá solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Y era el sumo sacerdote era el único que podía tocar esa sangre para hacer expiación. O sea, el que presentaba el novillo lo degollaba, él mismo lo degollaba, pero el sumo sacerdote era el que hacía la expiación 7 veces delante del velo del lugar santísimo. Y pondrá el sacerdote parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante, y acá dice, y pondrá el sacerdote, ¿sí? Entonces una cosa, aquí ahorita hablaban del sumo sacerdote, o sea, cuando el sumo sacerdote peca o cuando el pueblo peca, ¿cierto? Deben presentar ambos este sacrificio. Entonces aquí están diciendo, aunque los sacerdotes todos podían hacer esta otra obra, por ejemplo, aquí hay un sacerdote haciendo una obra, haciendo expiación por el pecado, pero no en el lugar santísimo, por fuera del lugar santísimo. Él está rociando sangre
en los cuernos, esos cuernos están fuera del lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que hay son los dos querubines que el Señor hizo, que representan, yo le he dicho en muchas ocasiones, representan al pueblo judío y al pueblo de Israel. Son los dos mensajeros de Dios, son los dos olivos santos de Dios. O sea, en este momento los ungidos de Dios somos esas dos personas, ¿ok? El pueblo judío y el pueblo de Dios. Todos en general somos los ungidos de Dios. Pero no el pueblo judío en sí, sino el pueblo judío que realmente crea en Jesucristo, que al final del tiempo van a ser pues todos, ¿cierto? La mayoría. Entonces esos son dos. ¿Qué más hay en el lugar santísimo? Entonces el arca del pacto. El arca del pacto está hecha de oro. Y en esa arca del pacto, dentro del arca del pacto están los mandamientos de la ley, que es esa arca del pacto ya no existe, o sea, eso ya no está, ¿ok? Pero eso era lo que había en el Antiguo Testamento. En el arca del pacto estaban las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué? Porque todos decían, ¿quién es Aarón? Todos podemos hablar de parte de Dios. ¿Sí? Así dicen, todos podemos hablar de parte de Dios. Y no, solamente los ungidos. Y los ungidos es por medio del aceite. Y ahora el aceite es el Espíritu Santo. O sea, los ungidos somos los que somos hijos de Dios porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Esos somos los ungidos. Y hacemos parte tanto el pueblo gentil como el pueblo judío. No es porque a alguien le rocían aceite, no es por llamado humano, es por llamado de Dios, ¿ok? No es porque una persona llegue y rocía aceite sobre mí, es por el Espíritu Santo que está sobre mí, es que soy hija de Dios. Y eso ustedes no lo pueden saber, no lo pueden confirmar, ¿ok? Es un sello del Espíritu Santo. Por eso estarán dos juntos y uno será quitado, pero otro será dejado. ¿Cuál es quitado? El que tiene el sello del Espíritu Santo que los humanos no lo pueden ver. O sea, no lo pueden ver. O sea, nadie lo puede ver. La persona que es salva sabe que es salva. Sabe, o sea, nadie puede decir, yo sí seré salvo. El que duda si es salvo, primero que todo, no es salvo. Porque si duda, no lo es. Porque el que es salvo, el Espíritu Santo nos confirma. Pero no todo el que se cree salvo es salvo. ¿Sí? Porque está el engañador que engaña y que convence a gente, así como mucha gente está convencida que es la gran cosa, que Dios no existe, así el diablo también convence a muchos de que son hijos de Dios y no lo son. Y se muestra, por eso dice el Señor, por su fruto lo conoceréis, porque un árbol bueno no puede dar mal fruto, ni un árbol malo puede, ni un árbol bueno no puede dar mal fruto, ni un árbol malo puede dar buen fruto. Bueno, en todo caso, el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Así es. Entonces, por los frutos es que somos conocidos. Pero la gente a veces ve la apariencia y la apariencia no es el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, es el principal fruto. O sea, y el otro fruto es el fruto de las personas, de que llevamos salvación a las personas, ¿sí? Que estamos llevando a Cristo a las personas. Pero aún eso puede engañar, porque la gente mira con la apariencia, no mira con el corazón. Por eso mucha gente es engañada. Y muchos todavía, aunque prediquen de Cristo, pueden no ser salvos todavía. Y se pueden perder mientras son salvos. Sí, se pueden perder. Pero el que realmente ya nació de nuevo jamás se va a perder porque ya tiene el sello del Espíritu Santo, ya tiene una garantía. Es como decir, el niño antes de nacer puede ser abortado, ¿cierto? En cualquier momento. Pero si ya nació, ya no es abortado. Ya el niño nació. Tiene un registro en recién nacido vivo, pues aquí en Colombia. ¿Cierto? En otros países, no sé cómo se llamará, si se llama igual o no, pero ya tienen su registro, ya nació, no es un aborto. Los abortos no tienen registro de que recién nacido vivo, no tienen eso. Ok, entonces, ¿yo dónde iba leyendo? Lo que pasa es que en esta hoja que imprimí no viene con versículos, porque yo la saqué impresa, entonces no viene así. Bueno, entonces aquí les quería decir es que una cosa es el sacerdote y otra cosa es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el único que puede entrar al lugar santísimo. Entonces en el lugar santísimo, ya les dije, están los dos querubines que se tocan con sus alas y la otra ala, o sea, ellos tienen dos alas cada uno y una ala se choca entre los querubines cubriendo el arca del pacto y la otra ala va hasta la pared del lugar, hasta la otra pared, al extremo de una de las paredes del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Qué más hay? Entonces están los mandamientos de Dios, que Dios del cielo y Él lo escribió con su propio dedo. Son los mandamientos escritos con el propio dedo de Dios en rocas que Moisés preparó. Entonces los mandamientos, está la vara de Aarón que reverdeció porque no todos son, o sea, el que era el sumo sacerdote era Aarón y sus hijos podían, y todos los hijos de él cuando él muriera, porque sumo sacerdote solamente había uno, cuando moría uno de los hijos de Aarón, entonces ese se quedaba como sumo sacerdote. Pues cuando morías
cuando murió Aarón. Entonces que uno de los hijos de Aarón como sumo sacerdote, y así se iba yendo, creo yo, no sé, o si ellos lo cambiaban cada año, yo no sé, pero siempre somos sacerdotes, solamente era uno, siempre por todo el pueblo. Entonces la vara de Aarón que reverdeció es una vara que Dios le dijo, preséntese delante de mí eso fue el Éxodo, Levítico, yo no sé si en el Éxodo no, en Números de pronto, le dijo, preséntese cada uno y pongan el nombre de la tribu. Entonces todos pusieron el nombre de su tribu, pero en la tribu de Leví, que era representada por Aarón, en la tribu de Leví no pusieron Leví, pusieron el nombre creo que el nombre de Aarón. Y esa vara de Aarón reverdeció. O sea, esa vara de Aarón dio almendros. O sea, es una vara que presentaron como un bastón o un palo, y ese palo, que era seco, obviamente, pues reverdeció y dio frutos. ¿Sí ven? El ungido da frutos. Esa es la diferencia. Los otros son palos secos, nunca van a dar fruto. Para vida eterna. Ese es el fruto, para vida eterna. Ay, pero es que el pastor tiene casa, tiene carro, tiene esto, pero no dan fruto para vida eterna, empezando porque ellos no tienen vida eterna. No estoy diciendo que alguien porque sea rico no tenga vida eterna, no. Pero es muy difícil que sí tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente que tiene vida eterna tiene como prioridad la salvación de las almas. Eso se muestra en su fruto. Si él es salvo, obviamente lo que le importa es que los demás realmente sean salvos. Entonces no está enredado en riquezas del mundo. Puede ser muy niño, puede haber empezado y puede que tenga riquezas porque es muy infantil y porque no ha madurado. Pero una persona madura generalmente no es rico si es hijo de Dios, a no ser que tenga sus riquezas a servicio de la humanidad. Eso es diferente, ¿cierto? Por eso no confío en esos super pastores ricos, por eso nos vamos a dar sorpresas, por eso el Señor dice, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Entonces, eso, ¿qué más había en la? Ah, bueno, y el maná. Entonces habían tres cosas, y el maná, lo tercero era el maná. Ellos podían recoger, cuando estuvieron en el desierto, ellos recogían maná, y ese maná era que caía del cielo, era alimento que caía del cielo. Y con eso ellos estuvieron alimentando por 40 años. Entonces, ese maná también tenían una porción de ese maná dentro del arca, y esa porción se conservaba, porque ellos no podían guardar comida. O sea, ellos la comida que recogían todos los días tenían que comérsela ese mismo día, porque si no se llenaba de gusanos al otro día. Pero ese maná que recogieron, ese maná sí no se dañó y se preservó, y estaba preservado siempre. Y estaba ahí dentro del arca del pacto. Entonces dentro del arca del pacto estaba eso. El maná es Cristo. Cuando él vino, yo soy el verdadero pan. La vara de Aarón representa a Cristo, es el verdadero pastor, es el verdadero ungido. Y los mandamientos, por medio de Cristo, es que se cumplen lealmente los mandamientos. Sin él no hay cumplimiento de los mandamientos. Y nosotros, como querubines que protegemos esta arca, entonces hablamos de Cristo. Bueno, llevo 18 minutos. Bueno, a leer, desde aquí pondrá el sacerdote parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Yahweh en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado a la entrada de la tienda de reunión. Entonces habían varias cosas en esa tienda. O sea, el lugar santísimo era lo que yo les dije, pero en el lugar santo habían unas cosas y en el tabernáculo había otras, en el atrio. O sea, había una parte primera que era el atrio. El atrio, mis amados, representa nuestro cuerpo, es la parte externa. Ahí podía entrar todo el pueblo, ¿cierto? Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, y al lugar santísimo solamente entraban el sumo sacerdote una vez al año. El lugar santísimo al lugar santo entraban todos los días, porque todos los días tenían que presentar ofrendas, tenían que hacer expiación por la mañana y por la tarde. Había una ofrenda en la mañana y una ofrenda en la tarde. Y el incienso creo que siempre y la lámpara tenía que estar encendida. Entonces, habían varias cosas en el lugar santo. Creo que había una mesa con pan, ¿cierto? Era una de las cosas que había. Y había también el altar del incienso. No sé qué más había ahí, no me acuerdo en este momento. Pero entonces aquí está diciendo que él está en el lugar santo haciendo esas cosas. Todas esas cosas que hace el sacerdote las hace en el lugar santo. ¿Y qué divide el lugar santo del lugar santísimo? Una pequeña cortina es lo que divide.
Esa cortina se rompió cuando Cristo murió por nuestros pecados. Sí, porque ya todos podemos acceder al lugar santo. Sí, porque ya nuestro sumo sacerdote es Cristo y ya nosotros podemos, ya no necesitamos más ofrendas por expiación por nuestros pecados porque ya Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces, bueno, y quitará toda la grasa del novillo de la expiación, la que recubre los intestinos y toda la grasa que envuelve las entrañas, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita el novillo del sacrificio de las ofrendas de paz. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el novillo lo hará sacar fuera del campamento, a un lugar limpio, al vertedero de la ceniza. Y lo quemará sobre leños con fuego. Entonces una parte fue sacada hacia afuera. En el vertedero de la ceniza será quemado. Si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de YHVH respecto a cosas que no deben ser hechas, resultando así culpables, cuando se ha manifestado el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Y los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de YHVH. Y uno degollará el novillo en presencia de YHVH. Luego el sacerdote ungido llevará, entonces el sacerdote ungido ya es ese sumo sacerdote, o sea, el sacerdote especial. Todos los sacerdotes me imagino que tenían no sé si todos tenían aceite, pero el sacerdote ungido está hablando del sumo sacerdote. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión y mojándose en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante YHVH hacia el velo. Bueno, o no sé si este sacerdote no es el sumo sacerdote, sino yo creo que es cualquier sacerdote. Sí, yo creo que es cualquier, si no diría sumo sacerdote. Pero entonces todos los sacerdotes eran ungidos, por eso podían presentarse delante del Señor, solo que el sumo sacerdote era un mayor, era un sacerdote que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Entonces dice, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante YHVH hacia el velo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión, y quitará de él toda su grasa, y la dejará consumir sobre el altar. Preparará el novillo así como preparó el novillo de expiación. Lo mismo será hecho con él. El sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán liberados de sus pecados, y se sacará el novillo fuera del campamento, y se quemará como quemó el primer novillo. Entonces el sacerdote tenía que hacer expiación por él, por sus pecados, y también por los pecados del pueblo. Es un sacrificio expiatorio por la congregación. Cuando un jefe peque por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de YHVH, su Elohim, sobre lo que no debe ser hecho, resultando así culpable, tan pronto sea conocido el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto en presencia de YHVH, en ofrendas por el pecado. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Dejará consumir sobre el altar toda su grasa, así como quemó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. De esta manera el sacerdote ofrecerá expiación por el pecado de aquel y será liberado. Y si alguno del pueblo de la tierra peca por ignorancia, haciendo lo que no debe ser hecho contra alguno de los mandamientos de YHVH, resultando así culpable, tan pronto sea conocido el pecado que cometió, trae una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyando, entonces mire que cada persona, según el pecado, si era el sacerdote, si era toda la asamblea, porque toda la asamblea podía pecar, ¿cierto? Dentro del templo, sin saberlo. Recuerden, pecado es hacer algo incorrecto con respecto a la ceremonia que se presentaba en el pueblo. Podía pecar por ignorancia, por no saber cómo se hacían las cosas. Entonces, si el pueblo pecaba, entonces había una ofrenda. Si pecaba el jefe, había otra ofrenda diferente. Si pecaba el sacerdote, había una ofrenda diferente. O sea, cada uno. Y aquí están hablando
Creo que la última hablaron como del jefe. Tan pronto sea conocido el pecado que cometió, traerá una hembra, entonces presenta una hembra a las cabras de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Y el sacerdote tomará de la sangre de ella con sus dedos y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de su sangre al pie del altar y le quitará toda la grasa, como es removida la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Yahweh. El sacerdote hará expiación a favor de él y le será perdonado. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado, la degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, y la tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima expiatoria, y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar, y quitará toda su grasa, tal como es quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo a Yahweh. El sacerdote ofrecerá a sí mismo expiación de tal persona por pecado cometido y le será perdonado. Entonces aquí hay unas cosas que se hacen en el altar, que se consumen completamente en el altar, pero había una de esas ofrendas que tenía que ser sacada afuera, que no se quemaba ahí, sino que se quemaba afuera del lugar, fuera del holocausto, o sea, en otro lugar apartado del atrio, apartado del templo, porque eso representa que Jesucristo estuvo por fuera, ¿cierto? Por fuera también fue él entregado por nosotros. El sacrificio fue afuera del templo, fue en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde el Señor donde fue consumido completamente también por ofrenda por el pecado de nosotros. Entonces hay cosas que fueron ofrecidas, pero la sangre siempre, como aquí lo vemos, es derramada dentro del lugar santo. O sea, la sangre sí o sí, porque la sangre es lo que realmente es como lo más santo se puede decir, ¿cierto? De todo, ¿ok? Entonces aquí vemos, por eso es que parte de esto no me gusta Levítico, ¿cierto? Como les he dicho en otras ocasiones, esta parte de que son cuatro ofrendas, para el parecer son cuatro ofrendas diferentes, se tratan de manera diferente, ¿cierto? Y sería bueno saber por qué, ¿cierto? ¿Por qué tantas cosas tan diferentes? Yo no lo sé, o sea, no sé por qué se trata de manera tan diferente, pero sí hay una diferencia en cuál es la persona que cometió el pecado. O sea, dependiendo de quién es, por eso al que más se le da, más se le demanda. La gente piensa que es muy bueno, o sea, que la gente que está predicando de Dios, que es muy bien. Y mucha gente que predica a Dios es lo peor que puede hacer si realmente no es enviado por Dios, si realmente solamente lo está haciendo por ganar dinero, porque se le va a demandar mucho más. O sea, una persona que está cometiendo pecado, pues, o sea, es mejor robarle a un banco que robarle a Dios. O sea, que estar ahí metido en las cosas de Dios para mirar y enriquecerse con las cosas de Dios. Y robarle a Dios es eso, es una persona que llega, se quiere enriquecer a punta de volverse un pastor, ¿cierto? Robarle a Dios no es lo que dice la gente que, es que no está dando el diezmo, le está robando a Dios. No, ¿a diezmo a quién? O sea, en el Nuevo Testamento no hay ningún diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento y el diezmo es judío. El diezmo no es gentil. Lo gentil es la ofrenda completa que somos nosotros, entregarnos a Él. Yo no le doy a Dios el 10, yo le doy a Dios el 100% de mi vida. Y si no se lo doy, por lo menos tengo esa mentalidad de saberlo, ¿cierto? Voy en ese camino de Señor, yo te entrego mi 100, o sea, toda mi vida es tuya, tú puedes disponer de ella cuando tú, Señor, quieras. Entonces aquí están estos sacrificios que realmente como los leí así, largo, ni siquiera tengo versículo, ¿cierto? Que me puedo devolver y mirar de qué hablaba antes. Entonces, viendo esas cosas, de pronto lo estudio y mañana les muestro de pronto qué diferencias encuentro entre esos como 4 o 5 sacrificios, que es porque alguien cometió, y este es el cometer el pecado contra el templo, es un pecado contra el templo, no es un pecado, creo yo, que es un pecado contra el templo porque está hablando de las cosas que no se deben hacer, no, no de que le robaste a tu hermano, hiciste algo, sino
Es un pecado contra el templo, de que el jefe hizo algo que no debía hacer, de que la congregación hicieron algo que no debían hacer dentro del templo. Entonces, esos son pecados de ignorancia, ¿ok? No fue que fue la persona y dijo, yo quiero deshonrar a Dios y por eso voy a hacerlo así, sino son pecados de ignorancia en lo ceremonial, pecados que se cometen por cómo se deben hacer las cosas y no las hacen. Por ejemplo, el Señor parte de las cosas que decía era que ellos, o sea, ellos para hacer la ceremonia tenían que tener una túnica especial, ¿cierto? Y muchas cosas ellos tenían que hacer. De hecho, una de las cosas que ellos no podían hacer para presentarse delante de Dios es que no podían tocar ningún muerto, ¿ok? Entonces, por eso vemos en el Nuevo Testamento como un sacerdote, un levita, pues que iban camino al templo, vieron a una persona que estaba ahí como moribunda y pasaron de largo porque ellos querían entrar al templo. Y si se quedaban con esa persona o si la tocaban y estaba muerta, no podían ir. ¿Sí? Entonces ahí el Señor prueba el corazón, porque el problema no es, o sea, Dios no dice que tiene que ir al templo, simplemente no puede ir esta vez, pero hay cosas, mi amado, hay tiempo para todo, tiempo y ocasión hay para todo. Y en ese momento no era el tiempo de ir al templo a presentar ofrendas, sino tiempo de ayudar a ese hermano que estaba ahí, que estaba a punto de morir. Y por ignorancia prefirieron ir al templo. Jesús cuestionó eso. Jesús lo cuestionó. Y ellos supieron que muchos de ellos seguramente lo hubieran hecho. Ellos sabían que eso estaba mal. O sea, en la conciencia uno sabe que eso está mal. Y muchos judíos, cuando Jesús les dijo eso, los dejó al descubierto, porque ellos actúan con esa mentalidad de yo voy a ir al templo independientemente de si encuentro una persona que está moribunda, yo no la voy a ayudar porque no quiero tener ningún tipo de contacto inmundo con sangre o con lo que sea para no ir al templo. Entonces de esto es lo que habla, de esas personas que en ignorancia pueden cometer pecado, entonces presentan esta expiación porque cometieron algo contra el templo, pecaron contra el templo en ignorancia. Entonces por eso se presentan este tipo de ofrendas y son diferentes para cada persona. Si lo cometió fue toda la reunión, si lo cometió el sacerdote, si lo cometió el pecado uno de los jefes, porque aparte de eso hay jefes de cada familia hay jefes, muy diferentes si lo comete el jefe, si lo comete el pueblo. Entonces, para cada uno es una ofrenda diferente y de pronto para mañana, que si le preste como atención, que lo lea y mire y analice, les puedo decir, les puedo hablar de eso, porque eso se trata, o sea, es como hacer como un estudio sobre la Biblia. Pero ahorita como lo leí a largo, no puedo traer como un análisis, pero sí puedo analizar que es diferente para cada uno y sí les puedo decir que está hablando solamente del pecado contra el templo, de los rituales del templo, no de pecados de adulterio, de robar, de matar, no, son los pecados contra el templo, de lo ceremonial que se debe hacer en el templo, de cómo se debe vestir cuando se está en el templo. Y si hiciste algo en contra de eso y lo pudiste haber hecho por ignorancia, entonces debes presentar esa ofrenda. Entonces, uno no se salva simplemente porque, Señor, es que yo no sabía. No, sí, tú no sabías, pero cuando en el momento que te enteres que estás en pecado, debes hacer algo para eso, ¿cierto? Mientras uno no sepa. ¿Y esto qué tiene que ver, mi amado? Pues tiene que ver con la conciencia. Por eso los niños, mis amados, nunca pecan. Nunca pecan, porque los niños no tienen conciencia de que, yo pequé. Entonces, mientras hay ignorancia, no hay pecado. Y eso solamente ocurre en los niños. Nosotros después ya sí sabemos que esto es pecado, esto es malo, esto no está bien. O sea, llega un momento que ya nosotros ya tenemos, y yo creo que es a partir de los 12 años, incluso hasta antes puede ser. E incluso en muchos niños nunca van a saber eso, porque tienen algún tipo de retardo mental. Entonces, muchas personas que ya son adultas, por eso es que no tienen capacidad de decisión, personas con algún tipo, con alguna alteración que tengan, que les dañe para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, ese tipo de personas, así tengan 50, 60 años, como son como niños, mi amado, entonces ellos nunca, o sea, esa gente va a ir para el cielo directamente porque ellos no tienen esa conciencia de que esto es malo y esto es bueno. Y usted no ve ese tipo de personas haciendo maldad, como matando, haciendo aquí, haciendo allá, porque siempre los malos es porque saben que quieren hacer lo malo y saben cómo hacerlo, ¿ok? Entonces cuando hay esta determinación de quiero dañar, quiero matar, es porque ya hay una conciencia de que quiero hacer daño. Entonces sí sabe que es malo hacerlo. Por eso muchos niños de 9 años que hemos visto en Estados Unidos que son muy malos, que matan y matan y matan, pues ahí yo creería que sí van a ser juzgados por el Señor.
porque tienen una conciencia de ir a hacer mal y les hace felices hacer el daño. En cambio, los niños son aquellos que no hacen las cosas por maldad, sino un niño llora porque quiere el juguete, pero no es porque está diciendo te voy a manipular mamá y me vas a hacer esto y así. No, es simplemente algo instintivo, es como si fueran como animalitos. Y eso significa que no hay una conciencia. Entonces, por eso, cuando ya hay conciencia, tú tienes que actuar. Mientras no tengas conciencia, tú estás libre de pecado. Y eso implica, cuando eres niño, estás libre de pecado. Ya adulto, no eres libre de pecado. Entonces tienes que actuar y presentar una ofrenda por el sacrificio. Y la ofrenda por el sacrificio, mi amado, es Jesucristo. Esa es nuestra ofrenda por el pecado que hayamos cometido. Cuando ya tenemos razón de que hemos cometido un pecado. Entonces presentamos nuestra ofrenda, que es Cristo, que fue presentado por el Padre. Lo que tenemos que hacer es aceptar. Lo que tenemos que hacer es aceptar es que Cristo fue entregado por nosotros en una cruz. Entonces es eso, o sea, mientras no haya conciencia de pecado, no hay pecado. Pero entienda, todo adulto tiene conciencia de pecado. Persona con alguna discapacidad neurológica no tiene esa conciencia de pecado, sobre todo los que son desde nacimiento. ¿Ok? Ya un adulto que cometió pecado y después quedó con un trauma o algo, con una secuela, pues igual él cargó con su pecado mientras estuvo con esa conciencia. O sea, es muy difícil que se vaya a salvar porque ya ahorita no puede entender. ¿Ok? Porque igual va a estar ahí la parte espiritual que le va a ayudar a entender, creo yo. Dios siempre tiene misericordia. Pero es para ese tipo de personas que son desde niños, son así. Y en la adultez van a seguir siendo así, como niños. Entonces, mi amado, esa es la parte, ya usted no es un niño, ya usted es un adulto de tomar decisión y la decisión que debe tomar es con esa conciencia seguir a Cristo. Ya usted ya tiene los dos caminos, Dios no le presenta a un niño, mire, niño, aquí tiene el camino de la bendición y la maldición, escoge por quién vayas. No, el Señor al niño simplemente le dice, ven a mí, mientras el niño deje que ellos vengan a mí. Y entonces muchas personas... Entonces, esas personas con discapacidad mental desde niños, que nacieron desde niños, con algún tipo de retardo mental desde niños, esas personas siempre van a irse con Dios, siempre, siempre, porque no tienen la capacidad de discernimiento, esto es bueno y esto es malo, son como animalitos. O sea, si hacen las cosas es por instintos nomás, pero no tienen una conciencia que lo regule, de decir esto es bueno y esto es malo, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Un niño no sabe de eso. Nosotros le vamos enseñando a medida que lo estamos criando, de cómo, qué cosa es buena y qué es bueno y qué es malo. Bueno, mis amados, espero que este tema les bendiga grandemente y que ustedes por medio de esto tomen la decisión por Cristo. Y recuerde que no son niños, no son niños, no se no van a decir, ay, yo no sabía, no. Usted tiene una conciencia que le dice que es pecado y que no. Así que usted no se puede salvar por eso. Solamente los únicos que se pueden salvar diciendo, es que yo no sabía, son los niños. Son los niños y las personas con algún tipo de retardo mental desde el nacimiento. Porque si fue desde adulto, no. Ya adulto no, porque se le va a juzgar desde los años que tuvo conciencia hasta. Lo que va a pasar con esa persona con retardo mental es que no se le va a juzgar desde el retardo mental hacia allá, porque hacia allá él ya no tiene conciencia. Pero hasta que tuvo algún tipo de retardo mental, hasta ahí se le va a juzgar. Entonces yo sí creo que esas personas, a pesar de que sí pueden hablar, sí pueden recibir a Cristo espiritualmente para ese perdón de pecados. O sea, a esas personas se les debe también predicar, sobre todo a esas personas. A los niños inocentes, pues se les predica igual, pero como les digo, no es como, sí, no, si no tienen conciencia desde niños, para mí son salvos. O sea, lo que dice la Escritura, Dios no es injusto. Dios siempre es justo. Entonces, mis amados, espero que este tema les bendiga grandemente, a mí también, y que ustedes sepan que no tienen excusa, no tienen excusa. Sigan a Cristo porque ustedes ya saben que están haciendo lo malo, entonces vuélvanse a Cristo. Cuando se entera usted que está haciendo lo malo y usted lo acepta, usted se vuelve a Cristo. O sea, usted ya sabe que está haciendo lo malo, tiene que volverse a Cristo, como cada persona de esas que al enterarse que habían ofendido algo al templo, porque el templo ¿qué es? El templo representa también nuestro cuerpo. Entonces yo les estaba hablando ahorita de una cosa, que el atrio representa el cuerpo, ¿cierto? Pero todo hacía parte del templo. O sea, el templo era todo completo era el templo, aún el atrio. Aún en el atrio había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. Por eso el pueblo podía pecar. Entonces en el atrio representa nuestro cuerpo, es la parte donde puede ir todo el pueblo, ¿ok? Pues en el templo del Señor. ¿Qué representa el lugar santo? El lugar santo es en nuestra alma, ¿ok? Y el lugar santísimo es el Espíritu. O sea, es como nosotros, nuestro cuerpo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando somos ese templo del Espíritu Santo, somos la parte más sagrada es el Espíritu, y el Espíritu está dentro de este cuerpo también.
Y por eso todo este cuerpo, aún el atrio exterior, debe ser guardado porque hace parte del templo. Todo hace parte del templo. Por eso tiene que ser guardado nuestros pensamientos y también nuestro cuerpo, nuestras acciones con el cuerpo. Bueno, mis amados, espero que este tema les bendiga mucho. No sé qué título le vaya a poner. Les espero con la gracia de Dios que nos podamos ver hoy a las 10 de la noche, hora de Colombia. Y como les dije, si pueden ir a mi YouTube, por favor vayan y suscríbanse. Necesito 20 personas más para poder transmitir en directo. Que Dios me los bendiga grandemente. Los amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz día. Voy a mirar si alguien dejó algún mensaje, pero no creo. No veo ningún mensaje. Bueno, feliz día para todos.